Hola, buenas tardes. Estamos acá en la segunda reunión de estas jornadas de discusión sobre la reforma del Código Procesal Penal. Hoy tenemos la presencia del profesor Brusone, profesor Langer, profesor Díaz y el profesor Verani que está llegando. Vamos a seguir discutiendo un poco más sobre el código. Se planea sancionar en breve. Va a empezar el profesor Horacio Díaz, que es titular, es adjunto de Derecho Penal de esta universidad y juez de Tribunal Oral. Nos va a comentar un poco sobre el debate. Bueno, como les va, muchas gracias al Departamento de Derecho Penal por esta invitación y gracias a ustedes por venir a escucharnos, ¿sí? Como ustedes sabrán, la discusión pública en los medios de comunicación se centra en la cuestión de si los fiscales ganan poder, si los jueces pierden poder, la cuestión vinculada a la procuración. No obstante lo cual me parece que se está perdiendo de vista que el giro más marcado, este código, a mi modo de verlo, establece en la etapa de debate oral, ¿sí? Si lo comparamos tal como está estructurado en el código actual. ¿Por qué digo esto? Yo marqué cuestiones muy prácticas y voy a tratar de presentarles una doble mirada, mi mirada como académico, pero mi mirada también como hombre práctico, como juez de juicio. Hay un elemento central que establece esta nueva legislación, que es la creación de una oficina judicial, ¿sí? Esta oficina judicial le va a quitar el peso de la tarea administrativa a los jueces de juicio y le va a realizar todo lo que tiene que ver con la preparación del debate. Me refiero a la citación de testigos, me refiero a la integración del tribunal. Si ustedes saben que en el modelo actual tenemos integraciones fijas, ¿sí? Tribunales que funcionan como islas, como pequeños feudos, cada uno hace lo que quiere, y no hay una coordinación entre ellos. Esto se termina, ¿sí? La oficina judicial es la que le va a asignar a los tribunales qué día comienzan los juicios, cuántas jornadas van a ser por juicio, cuál es la prueba, ¿sí? Que tienen que hacer, y esto es un paso muy importante. Concatenado con eso se terminan las integraciones fijas, ¿sí? Esta oficina judicial para cada caso concreto va a asignar 3 jueces. ¿Por qué esto es muy positivo? Y básicamente porque se gana la discusión, ¿sí? Si somos nosotros 3 siempre el mismo tribunal, yo sé que piensa Langer, sé que piensa Brusone, y esto empobrece la discusión porque ya no vamos a discutir temas en los cuales ya sabemos qué piensa cada uno, ¿sí? Si vamos renovando las integraciones, la expectativa de enriquecerse mutuamente está, y también está la expectativa de las partes de poder persuadir al tribunal sobre cuestiones que ya los planteos no se radican porque saben qué piensa cada uno. Otra cuestión trascendental es que los jueces que van a llevar adelante el debate no prueben la prueba, ¿sí? Sino que la prueba ya viene admitida por lo que sería en la etapa de control de la acusación. ¿Qué se gana con esto? Se gana imparcialidad, ¿sí? En la medida que un juez admite prueba, rechaza otra, mucho menos ya quedó muy lejos la posibilidad de probar prueba de oficio, ¿sí? Y esto ya plantea una mirada de la nueva legislación en cómo se construye la verdad, ¿sí? Se desacraliza esta idea del tribunal como director de la prueba que admite, que no admite, sino que se lo pone directamente a llevar adelante lo que sería el debate. Se acaba el expediente, si el tribunal no accede a lo que son las constancias escritas de la etapa de investigación, ¿sí? Hoy vemos en los juicios orales en la práctica muchos jueces que mientras va relatando el testigo va hojeando el expediente, ¿sí? Con lo cual el magistrado ahí ineludiblemente aparece contaminado con las apreciaciones, con los puntos de vista que están en eso, mucho menos el acceso al legajo personal, a la cuestión vinculada a los antecedentes penales, ¿sí? Entonces ganamos en
en el valor que es la imparcialidad, ganamos en celeridad y enriquecemos la discusión de los jueces. Los jueces ya no van a fijar qué día comienza un juicio. De esto se ocupa la oficina judicial, ¿sí? Hoy vemos que a veces existen tribunales que fijan juicios todos los días, a veces uno fija un juicio por semana, a veces los juicios se fijan más temprano, otros son más dormilones y los fijan al mediodía, a veces los juicios se fijan teniendo en cuenta alguna actividad del Jockey Club, la asociación de magistrados. Bueno, se acabó, ¿sí? Se enriquece la cuestión vinculada que somos servidores públicos y que tenemos que brindar un servicio de justicia. La oficina judicial nos convoca, nos notifica y nos dice qué día y a qué hora tenemos que comenzar nuestro debate. ¿Por qué afirmo que el proceso penal se gana en celeridad? Porque la oficina judicial, cuando integra un tribunal, debe fijar la fecha entre 5 días y 30. ¿Sí? O sea, ni bien se le notifica a un juez que tiene que llevar adelante un debate, depende de la complejidad del caso, entre 5 y 30 días ya comienza el juicio. Hoy por hoy, mientras un abogado particular le cae su causa a un tribunal, el juicio puede comenzar en 3 meses, en 6, el año que viene, dependiendo de la cuestión de cómo se tome su tarea cada tribunal. ¿Sí? Cuestiones vinculadas a las cargas procesales. La parte que propone prueba tiene el deber de citar los testigos que propone. ¿Sí? Hoy vemos que tanto la defensa como la fiscalía proponen un montón de testigos. Total, después lo cita el tribunal. Ahora bien, si tienen que notificar ellos, me parece que la cuestión se va a ganar en eficiencia. ¿Sí? Se va a pensar muy bien a quién se cita, ya no vamos a tener esta cuestión tan burocrática. ¿Sí? Por eso yo decía, para lo que es la burocracia judicial, para que son los jueces profesionales, verdaderamente el cambio está en la etapa de debate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me parece que como están presentadas las cosas, se requiere magistrados con gran vitalidad para poder avanzar sobre todo esto. ¿Sí? Ya que exista un almuerzo en la churrasquita no va a ser motivo para hacer un receso o por no empezar un debate. Otro acierto de esta reforma es la división del debate en 2 tramos. ¿Sí? Vamos a hacer un primer juicio para analizar la responsabilidad por el hecho y un segundo juicio para analizar lo que es la medición de la pena. ¿Qué se gana con esto? Y la defensa gana mucho porque ya no tiene que hacer esos tibios planteos en sus alegaciones de planteos subsidiarios. ¿Sí? A veces vemos defensores que dejan cuerpo y sangre afirmando que el hecho no existió, o que su pupilo no es el autor, y luego tímidamente pide al tribunal que le aplique el mínimo de las cargas. Bueno, eso no es muy persuasivo, ¿no? Lo mismo la discusión sobre la pena. ¿Sí? Vemos que en los alegatos tanto el fiscal como el defensor llegan cansados al momento de valorar agravantes, atenuantes, casi como que es una cuestión que parece como arte de magia, el fiscal pide una pena. Si nosotros dividimos el debate en 2 tramos, lo que llamamos históricamente la cesura del juicio, la discusión sobre la pena se gana y la discusión sobre el debate también. ¿Sí? El defensor puede con mucho ahínco afirmar que su defendido no es ajeno al hecho y una vez conocido el veredicto de culpabilidad, sí, fijar una fecha para comenzar a discutir la cuantía y la medida de la pena. ¿Sí? También el Código establece previsiones muy puntuales relativas a la publicidad. Se hace una cuestión referida a la televisación de los juicios, a los medios masivos de comunicación. Se termina con esta mentira de que los testigos tienen que estar incomunicados entre sí, más que nada cuando los juicios se realizan en sesiones contiguas. ¿Sí? Los tenemos incomunicados en una sala contigua y luego se van al café de la esquina y a hablar y declarar mañana. ¿Sí? Entonces, esta cuestión de comunicación entre testigos solo va a operar de manera excepcional. También el Código permite el ingreso de menores a las audiencias acompañados por adultos responsables. En el Código actual ustedes saben que está prohibida el ingreso a menores de 18 años.
Toda intervención de las partes tiene que ser oral, ¿sí? Se termina con esta cuestión de leer, ¿sí? Va a haber que mucho más los jueces que los abogados, capacitarse en el discurso oral, ¿sí? El código establece que toda decisión que tome el tribunal en el marco del debate debe comunicarla verbalmente, sino que se puede ir al despacho, contrato un secretario muy estudioso, me redacta la resolución y yo la leo. No, el juez tiene que hablarla, tiene que explicarla, todas las decisiones que se dictan son verbales. Y también todas las intervenciones de las partes también. Ni siquiera con el consentimiento de las partes se va a poder omitir la oralización de los elementos que se incorporan como prueba. Me refiero a documentos, me refiero a pericias. A veces es muy difícil para el público, que es el preservativo, la arbitrariedad que tiene el debate, comprender qué pasa en el juicio cuando fiscal y defensor consienten en que tal cosa se tenga por leída, tal pieza se incorpora. No, todo lo que se incorpora tiene que leerse. Y también hay que aprovechar el tiempo, porque nosotros tenemos una intervención de 15 minutos por expositor. Podríamos pasarla a 20 si somos 3, ¿no? Tengo que organizarme en la exposición. Estoy muy entusiasmado con el código y quiero presentarles a los presentes las virtudes que tiene, como verán. Ya en la apertura del juicio oral, ¿sí? No existe más esto que el secretario lee, ¿sí? Burocráticamente una pieza escrita, sino que cada interesado, cada sujeto procesal presenta al tribunal su caso y lo hace de manera oral. También se acaba con esta cuestión confesional de que el juicio comienza con la declaración indagatoria del imputado, ¿sí? Mientras el fiscal presente su caso, el acusado ya comprende de aquello de lo que se está acusando. En cuanto a la recepción de la prueba, las partes pueden acordar que comience primero la defensa, que siga la de la acusación, y si no hay acuerdo, obviamente comenzamos por la prueba de cargo y luego la de descargo. Interroga primero la parte que propone la prueba por naturaleza, en contraposición a lo que dispone el código actual, que comienza interrogando el presidente del tribunal oral. Los interrogatorios de testigos. Acá el código nos trae una herramienta muy útil para los jueces, que es el concepto de examen directo y de contraexamen, ¿sí? Muchas veces en los juicios orales vemos que los interrogatorios de testigos se ponen interminables, ¿sí? Pregunta el fiscal, pregunta el defensor, vuelve a preguntar al fiscal, vuelve a preguntar al defensor. El fiscal puede preguntar una sola vez y hacer su examen, y luego puede preguntar al defensor. Y ahí termina, salvo que el defensor haya introducido cuestiones que son novedosas para el fiscal, ¿sí? Luego también el código agrega como novedad el concepto de testigo hostil. Si el testigo reticente, este testigo hostil, merece un tratamiento diferenciado en cuanto a la posibilidad de hacer preguntas indicativas con referencia al resto de los testigos. No se puede valorar ninguna prueba que no se haya reproducido en el debate y que no haya sido introducido oralmente. Entonces, como les explicaba, tenemos una discusión, una deliberación en cuanto a la responsabilidad y la calificación. Luego se toma una decisión en cuanto al veredicto de culpabilidad o no culpabilidad, y en condicionado al veredicto de culpabilidad se pasa a una segunda etapa para discutir la medida y la cuantía de la pena. Otra cuestión trascendental que establece el código para desburocratizar los enjuiciamientos es que los jueces no podemos entrar simultáneamente a dos juicios a la vez, ¿sí? Hoy vemos tribunales orales que terminan un juicio, empieza otro, y realmente esto pierde el principio de personalización que tiene que tener el tratamiento a cada acusado. Hay que empezar un juicio y recién cuando se termina podemos continuar con el siguiente. Esto es una manda que específicamente trae el código la imposibilidad de llevar adelante debates simultáneos para posibilitar la singularización del caso. También cuando el tribunal llega a un veredicto de culpabilidad, el código establece la posibilidad de hacer un relato de los
motivos de esto. Esto es un anticipo de la motivación de manera oral para que se comprenda cuáles son las razones por las cuales se tiene acreditado el hecho y se pase luego a analizar la cuantía y la determinación de la pena, ¿sí? Es importante también establecer la triple idea de congruencia que trae el Código: congruencia sobre los hechos, congruencia sobre el derecho y congruencia sobre la pena. El tribunal no puede imponer una pena superior a la pedida por los acusadores, ni puede imponer una calificación legal más gravosa que aquella que establecen los acusadores, ¿sí? En cuanto al registro de la audiencia, claramente se utilizan las mismas tecnologías y como tenemos hoy ya día en uso, pero ahora sí lo establece el Código, ¿sí? La forma de registro es el registro audiovisual. Les agradezco, disculpen el vértigo, pero que para todos podamos decir lo que Muchas gracias. Ahora vamos a continuar el profesor Lambert. Ya tenemos al profesor de Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan atrás? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Departamento de Derecho Penal y Criminología por esta invitación. Que es un honor para mí estar de vuelta acá en la Universidad de Buenos Aires con este muy distinguido panel. Lo que nos convoca como tema para hoy es este proyecto del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que todo indica que va a ser aprobado a la brevedad. Proyecto del Código Procesal de la Nación, que si uno toma una perspectiva histórica, realmente se enmarca en una historia muy larga. Habermas decía en respuesta a críticos como Foucault y demás, ¿no? sobre el tema, sobre la cuestión penal, que la modernidad era un proyecto inconcluso. Y este código, si se quiere, es parte de esa modernidad y es parte del intento de completar ese proyecto inconcluso. ¿Por qué digo esto? Y no voy a tratar de no volverme demasiado esotérico. Porque en realidad varias de las ideas recogidas en este código que está muy bien redactado, código que está, yo creo, bien pensado, a pesar de cuestiones puntuales que como cualquier código uno puede discutir. La idea general de este código, o las ideas generales de este código han sido bien descritas por el doctor Díaz, y en parte, una de las formas de caracterizar este código es que intenta incorporar a nuestro ordenamiento procesal penal nacional el sistema acusatorio. Un sistema acusatorio que está inspirado, por lo menos en una serie de rasgos, en la tradición continental, en la tradición anglosajona. Y volviendo a Habermas y volviendo a la idea de que la modernidad es un proyecto inconcluso, en realidad una de las primeras cosas que hicieron en el pico de la modernidad, en 1791, en el pico de la Revolución Francesa, los revolucionarios franceses, fue precisamente intentar reemplazar el sistema inquisitivo que imperaba en la Francia de la época por un sistema acusatorio, si se quiere, un sistema inspirado en el derecho inglés y el derecho estadounidense de la época. Y aquí estamos, 200 años más tarde, todavía discutiendo estas ideas, ideas que son importantes, ideas que están inspiradas en intentos de agilizar la administración de justicia, intentos de formalizar la administración de justicia, intentos de, aunque no esté en el código, digamos, el código el código menciona varias veces el juicio por jurado, no está reglamentado, esto va a tener que reglamentarse después, pero el código asume que eventualmente va a haber un juicio por jurados, entonces la participación popular en la administración de justicia, intentos por mejorar los estándares de debido proceso y de derechos, tanto de imputados como de víctimas cuando hablamos del proceso penal. E intentos también de lograr investigaciones penales más eficientes.
En todos estos sentidos, entonces yo no tengo nada contra este código y en realidad apoyo el código, o apoyo las ideas generales del código. Sin embargo, voy a mis comentarios van a mostrar que tengo menos expectativas y menos esperanzas puestas en lo que este código y en general las reformas procesales acusatorias pueden producir. Estas más bajas expectativas en mi caso no vienen de una discusión política puntual que se da en este momento en Argentina, de la cual yo no quiero correr, que no me interesa en este momento. Podemos volver a ella después en las preguntas, tal vez con algunos de mis comentarios toque incidentalmente sobre algunas de estas cuestiones, pero no es lo que a mí me interesa discutir. Mi escepticismo respecto de lo que este código y en general los códigos acusatorios han logrado o van a lograr, viene de otro lado. Viene primero del hecho de que yo enseño en Estados Unidos y llevo 16 años en Estados Unidos y he visto un sistema acusatorio en acción en Estados Unidos, sistema acusatorio que tiene muchísimos problemas. Y viene también mi escepticismo en segundo lugar de que me interesa a mí, por una cuestión, si bien he sido formado en esta casa por gente como Julio Mayer, el Negro Brusone y otros, me interesa a mí la cuestión empírica cuando hablamos de procesos penales, y si analizamos las reformas procesales penales acusatorias desde un punto de vista empírico, es poco en realidad lo que sabemos. Deberíamos saber muchísimo más de lo que sabemos a 20 años o más de 20 años de introducción y discusión de estas reformas, y lo que sabemos no me genera a mí muchísimas expectativas. Bien, déjeme tratar de ejemplificar con algunos puntos que estoy queriendo decir para ser más concreto, y déjeme usar con estos fines un estudio que terminé junto con Marcelo Bergman, que es un profesor, es un sociólogo, profesor de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, director también del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad del 3 de Febrero. En este estudio lo que hicimos con el profesor Bergman fue usar datos que no han sido usados hasta ahora, datos que surgen de una encuesta de presos. La idea es, en el año 2013 se encuestaron más de 1.000 presos, más o menos la mitad, correspondientes al sistema bonaerense, o sea, presos condenados que fueron perseguidos y juzgados mediante el sistema más acusatorio de Provincia de Buenos Aires. Y la otra mitad de los presos encuestados están sirviendo, fueron juzgados y condenados bajo el Código de Procesal Penal de la Nación actual, mixto, ¿no? O más inquisitivo o mixto, ¿no? Que ahora se quiere reemplazar. El motivo por el cual este estudio puede ser interesante, de nuevo, si estamos pensando desde un punto de vista empírico sobre el impacto real que estas reformas o esta reforma particular va a tener en la práctica, es porque si bien hay diferencias importantes entre el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires y el proyecto de nuevo Código Procesal Penal de la Nación que podemos discutir después, hay un par de ideas centrales que han sido adoptadas en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires que todavía no han sido adoptadas en el Código Procesal Penal de la Nación actual, y dadas estas diferencias uno esperaría entonces diferencias en los resultados en el impacto de las reformas. ¿A qué me refiero concretamente? Bueno, primero a la delegación de la investigación preliminar en los fiscales, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, en comparación con la todavía existencia del juez de instrucción en el Código Procesal Penal de la Nación actual. Segundo, la introducción de criterios de oportunidad y de archivo en Provincia de Buenos Aires a partir del año 2004, y la introducción del procedimiento por flagrancia, primero como una experiencia piloto en Mar del Plata en el año 2005 y luego a partir del 2008 como un sistema de aplicación a toda la provincia de Buenos Aires, sistema de
de procedimiento de flagrancia que incluye un sistema de audiencias orales públicas y contradictorias en la etapa preliminar, tal como las estaba, o con paralelos con el sistema que estaba describiendo el doctor Díaz. Y en siguiente lugar, el Código de Provincia de Buenos Aires también está organizado de un modo mucho más acusatorio, en el sentido que son las partes las que se supone que deben presentar sus casos e interrogar los testigos, y el tribunal tiene un rol muchísimo más pasivo, más próximo al que está contemplado en el Código Procesal Penal, en el proyecto de Código Procesal Penal de la Nación, y distante de las regulaciones, por lo menos en la letra de la ley que encontramos en el actual Código Procesal Penal de la Nación. Entonces, la comparación de resultados entre los dos sistemas nos dan algunos datos empíricos sobre qué podemos esperar sobre las reformas acusatorias en general y sobre esta reforma acusatoria en particular a nivel nacional. Y déjenme contarles un poco los resultados que estas encuestas proveen. Primero, una de las grandes promesas de las reformas acusatorias ha sido la reducción de los niveles de prisión preventiva. Y déjenme decirles que este es el punto en el cual las reformas acusatorias han sido más exitosas de acuerdo a los estudios empíricos existentes. No estoy hablando solo de nuestro estudio, al que estaba haciendo referencia recién, sino, por ejemplo, de estudios de CEJA, del Centro de Justicia para las Américas, que básicamente muestra que en prácticamente todos los sistemas en donde han sido adoptadas reformas acusatorias, el porcentaje de presos sin condena se ha reducido. Si miramos en la provincia de Buenos Aires, esto también ha ocurrido a partir sobre todo de la introducción del procedimiento en flagrancia en el 2008. Para darles una idea, del 2005 al 2012, el porcentaje de presos sin condena en provincia de Buenos Aires pasó del 84.4% en el 2005 al 58.7% en el 2012, o sea que ha habido una reducción sustancial en el número de presos, en el porcentaje de presos sin condena. ¿Cómo se ha producido esta reducción en el porcentaje de presos sin condena? Por lo menos en provincia de Buenos Aires, esto no parece ser un resultado de la introducción de criterios más liberales o garantistas en materia de prisión preventiva, sino simplemente de aceleración de los procesos, al menos porque la reducción sustancial coincide con la introducción del procedimiento en flagrancia, que lo que intenta o lo que ha intentado es reducir la duración de los procesos, ¿no? Así que este es un resultado interesante. Si miramos, sin embargo, los números totales, si comparamos los números totales entre los dos sistemas, el sistema de provincia de Buenos Aires y el sistema del Código Procesal Penal de la Nación, si bien ha habido progreso en provincia de Buenos Aires, los números son más o menos iguales al día de hoy, con lo que quiero decir es que más o menos un 41% de las personas cumpliendo prisión han sido condenados. Todavía tenemos aproximadamente un 59% de porcentaje de presos sin condena en los dos sistemas luego de la introducción de la reforma acusatoria en provincia de Buenos Aires. Segundo ejemplo, de nuevo, tomado de este estudio que hicimos, al que me estoy refiriendo. Según los reportes de los presos, la mediana de duración total del proceso, ¿no? Una segunda idea de las reformas acusatorias es que la reducción de los tiempos del proceso. La mediana de los tiempos del proceso en la Justicia Nacional, en lo criminal y correccional, fue de 11 meses. 11 meses, ¿okay? El punto medio, ¿okay?, de duración del proceso fue 11 meses. En la Justicia Nacional, en lo criminal y correccional de la capital federal, en la justicia de la provincia de Buenos Aires fue de 12 meses. Esto
sentido, de nuevo, muchos años después, digamos, más de una década después de la introducción de la reforma acusatoria en provincia de Buenos Aires, e incluso 5 años después de la introducción del procedimiento de flagrancia, la duración de los procesos es esencialmente la misma en los dos sistemas. Otro ejemplo de por qué, de nuevo, si bien yo en general apoyo estas reformas, tengo mucho más bajas expectativas de las que en general creo van a tener todos mis copanelistas sobre lo que estas reformas realmente pueden entregar. Tienen que ver con cuestiones relacionadas con el debido proceso. Y déjenme darles un número, una serie de datos en este sentido. Las reformas acusatorias intentan mejorar los estándares de debido proceso en una serie de sentidos, aumentando la transparencia del sistema, dando más derechos a los imputados, si hablamos a nivel regional, en la etapa policial, creando un tribunal más imparcial, dando más derechos a la defensa, poniendo más derechos y poderes procesales a la defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Es que esta mayor separación entre la función de persecución y juzgamiento en provincia de Buenos Aires y estos mayores derechos a la defensa en juicio ha producido un impacto sustancial en cómo los presos condenados en cada uno de estos sistemas ven los procesos. Déjenme darle de nuevo algunos datos. Por ejemplo, sobre la policía o la etapa policial. A la pregunta, ¿en la policía le dijeron que tenía derecho a tener un abogado? Esencialmente no hay diferencia entre los presos en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, 52% contra 50.6%. Usted se declaró culpable ante la policía, por supuesto sabemos que la policía no se puede declarar ante la policía, pero bueno, de todas maneras no puede haber interrogatorios informales. No hay diferencias sustanciales entre los procesos, 34% en Capital Federal, 35.8% en provincia. En la policía le dijeron que tenía derecho a declarar, no hay diferencias esenciales entre los procesos tampoco. Otro ejemplo, de todos los abogados que tuvo, algunos de ellos presentó pruebas en el juicio. En provincia el 45% dijo que sí, el 39% dijo que sí en Capital Federal, un poquito mejor en provincia, pero de nuevo sin diferencias muy sustanciales entre los distintos sistemas. De todos los abogados que tuvo, alguno de ellos presentó una apelación o nulidad. No hay diferencias sustanciales entre los sistemas. Durante el tiempo que duró el proceso, ¿qué tanto se sintió defendido por sus abogados? El 57% en provincia dijo muy poco y nada, el 52.2% en Capital Federal dijo muy poco y nada. De nuevo, no diferencias sustanciales, pero provincia en realidad teniendo una peor performance que Capital Federal en este sentido. Otro ejemplo de lo que quiero decir, comprensión de lo que ocurre en las audiencias y el juicio, ¿no? Uno podría pensar que mientras más derechos el imputado tiene, más va a entender y comprender de lo que pasa en el juicio, porque es un mayor partícipe en el juicio. Bueno, a los presos, a estos más de 1000 presos, se les realizó la pregunta: ¿qué tanto usted entendía de lo que pasaba en las audiencias y en el juicio? El 46% en Capital Federal y el 56% en provincia, o sea, 10% más en provincia, dijo haber comprendido poco o nada. Otro ejemplo, rol del juez. ¿Qué tanto considera usted que el juez lo escuchó? El 58.8% en Capital Federal y el 61% en provincia, no, más en provincia, dijeron haber sido escuchados muy poco o nada por el juez. Otro ejemplo, la valoración por parte de estos condenados que fueron procesados mediante estos dos sistemas de cómo califican a los distintos actores del sistema. Acá hay distintos estudios empíricos, sobre todo desde el punto de vista de la psicología, que básicamente dicen que mientras mejor es tratada una persona, mejor valoración del proceso esta persona tiene, más allá del resultado que se produce finalmente en el proceso. Bien, calificación de la policía de 1 a 5, 1 siendo la peor, 5 siendo la mejor, en 2 en Capital Federal y en provincia, calificación del fiscal 2 en los dos sistemas, calificación del personal judicial 2 en Capital Federal, un poquito mejor provincia 3, calificación del juez 2 en los dos, calificación del abogado público 2 y 3, un poquito mejor provincia pero marginalmente, calificación del abogado privado 1
1 y 2. Entonces, perfecto. Este es otro ejemplo de lo que les quiero decir. Y después, tengo datos similares, básicamente, que surgen de estas encuestas respecto de la disminución de la corrupción. No hay, digamos, una de las ideas, por ejemplo, la reforma venezolana empezó esto muy fuerte en las reformas latinoamericanas, la idea de que la mayor transparencia del sistema produciría menores niveles de corrupción entre los sistemas. No encontramos en realidad diferencias sustanciales entre los dos sistemas cuando uno interroga a los presos sobre los niveles de corrupción desde la policía a personal judicial. De hecho, provincia está un poquito peor. Si estamos hablando, por ejemplo, de la capacidad de investigación de delitos complejos, hay alguna diferencia mínima en favor de provincia, pero de nuevo no muy sustancial, y podría hablarles mucho sobre ello. En definitiva, lo que estoy tratando de decir es que si bien creo que estas reformas tienen una buena inspiración, creo que hay buenas ideas, creo que desde el punto de vista como nosotros los abogados entendemos el debido proceso, estas reformas implican una mejora. Creo que también es importante tratar de agilizar la justicia, de formalizarla, etcétera, etcétera. Los resultados concretos de estas reformas, y acá me concentré solo en este estudio, pero podría hablar mucho sobre reformas en América Latina en general, sobre cómo funciona el sistema estadounidense, me hacen a mí ser menos optimista que lo que van a escuchar, creo yo, del resto de mis copanelistas. ¿Quiere decir que me opongo a las reformas con esto? No. Pero si Habermas decía que la modernidad es un proyecto inconcluso en el que hay que seguir trabajando, mi posición respecto de esto, en definitiva, es que el sistema acusatorio puede que contribuya a la mejora de la administración de justicia penal en algunos sentidos, pero solo en muy pocos sentidos, y va a ser todavía un trabajo muy inconcluso en el que va a seguir trabajando aun cuando este código sea aprobado e implementado correctamente. Muchas gracias. Pido disculpas por el lugar que me toca, pero esto a fin de que puedan al final hacer preguntas, no que va a ser provechoso. Bueno, profesor Beraldi. Sí. Profesor Brunel pidió cerrar, ¿no? ¿Quién es el último profesor que quiere? Hoy sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Yo sí voy a hacer una exposición política, porque me parece que es fundamental desde una universidad pública que hagamos una tarea que es obligatoria para nosotros, y es evaluar las políticas institucionales. Nosotros como una universidad pública tenemos la obligación de pensar hacia afuera, de pensar cuáles son las consecuencias que tienen las leyes, y porque si bien hemos luchado, y es un gran valor la autonomía universitaria, la autonomía universitaria no significa que nosotros hagamos lo que se nos antoja, sino lo que tenemos que hacer. Y tenemos que cumplir con nuestro deber, que no es solamente estudiar, sino controlar. A mí me parece que el proyecto que se ha presentado desde el Poder Ejecutivo es un proyecto muy interesante, muy positivo, pero un proyecto no modifica un sistema de enjuiciamiento. Un sistema de enjuiciamiento se modifica con muchas otras cosas más, y fundamentalmente con una cuestión estratégica que significa la implementación de un código. Y lamentablemente, y de una manera sorprendente, el Poder Ejecutivo no ha presentado ningún plan de implementación en sus facetas más esenciales. Cuando hablo de un plan de implementación me estoy refiriendo a una ley de organización judicial, me estoy refiriendo a una ley del Ministerio Público que justamente permita pensar cómo ese código se va a poner en la práctica. Y me refiero específicamente a problemas que el proyecto tiene, que en realidad podrían no serlo si hubiese contenido estos otros instrumentos. Pero si hablamos de cómo se pone en funcionamiento un código y hablamos de un nuevo modelo de organización judicial en donde los cargos de los jueces están definidos por las funciones
algo que para nosotros es realmente muy novedoso en el área federal, es decir, ya no habla de jueces de instrucción o de los jueces de los tribunales orales, sino habla directamente de funciones de garantía, funciones de juicio, funciones de impugnación. Si uno no tiene una ley de organización judicial, uno no sabe cómo esto se va a llevar a la práctica. Y después de 25 años de ser profesor de la facultad y prácticamente haber sido, digamos, haber vivido toda la época democrática, creo que no podemos ser ingenuos. Que cuando un proyecto se manda con este tipo de omisión, genera un peligro grave. Y hay otro peligro grave desde el punto de vista del Ministerio Público, porque yo no es que piense que hay, digamos, malas intenciones, pero indudablemente si se le da a los fiscales las amplias atribuciones que el Código le concede y no hay una ley que indique cómo esos fiscales van a ser organizados, estamos otra vez pecando, digamos, por una improvisación que no creo que merezcamos. Digo que no merezcamos, que no merecemos. ¿Por qué? Porque me parece que este proyecto que se presentó no es algo original. Es un proyecto que viene ya siendo elaborado, que tiene muchos antecedentes, y uno de esos antecedentes, y no es que me quiera hacer propaganda, fue en el que trabajé simplemente como coordinador en una comisión integrada por legisladores del oficialismo y de la oposición, por profesores de esta casa y por representantes de los jueces y de los fiscales, no con un contenido corporativo, sino con un contenido de que cada uno de los estamentos pudiese aportar su experiencia. Y en esa comisión elaboramos un proyecto de código procesal que ha sido tomado en parte, debo decir, por este proyecto que presenta el Poder Ejecutivo, pero teníamos las leyes fundamentales, proponíamos las leyes fundamentales de cómo habíamos pensado el nuevo sistema. Y eso creo que no se hizo. Pero hay algo todavía más grave desde mi punto de vista, y lo digo simplemente porque creo que hay que decirlo y no después pensar que uno se cayó cuando no debía. Y es que además el proyecto lleva un anexo en donde se crean una serie de cargos dentro del Ministerio Público, se cuantifican en algo así como 1.600, 1.700 cargos, cuya fundamentación en realidad nadie entiende, porque al no haber un plan de implementación y no poder medir cargas de trabajo, no sabemos a ciencia cierta para qué estamos colocando esos nuevos cargos, que además tienen que ser necesariamente, si hablamos de implementación, medidos a partir de un impacto económico que va a generar sobre el presupuesto, es decir, cuánta plata vamos a gastar en estos cargos. Y además me parece muy importante que en la medida en que se están cambiando funciones y modelos de gestión, los recursos con los que ya cuenta el Poder Judicial sean correctamente distribuidos. Si hablamos de tribunales horizontales, en donde ya no va a haber necesidad de una cantidad de empleados como hay hoy, si ya esas estructuras fijas van a desaparecer, pero correctamente, entonces vamos a tener una enorme cantidad de mano de obra no utilizada que bien puede redistribuirse en las tareas nuevas que va a desarrollar el Ministerio Público. Es decir, más allá de la muy buena idea que significa tener un modelo acusatorio y que creo completa una evolución en el pensamiento desde el modelo inquisitivo que tuvimos al comienzo de la época democrática, pasando por el modelo del año 2000, pero del año 91, el Código Levene. Hasta ahora creo que hemos completado un ciclo. Pero un ciclo que tenemos que pensar que nos va a llevar para mejor. Y lamentablemente estas incertidumbres no es que me llevan a ser pesimista, no lo soy, pero sí creo que tenemos que tener una luz de alerta. Y desde la universidad, desde esta facultad de Derecho, tenemos que marcarlo, sin entrar en una discusión político-partidaria, porque indudablemente cada cual va a sacar un partido de todo esto, pero sí mostrarlos como juristas.
porque como juristas tenemos una obligación muy importante, que no es ponerle nuestra pluma a servicio de cualquiera, sino poner nuestra pluma al servicio de aquello que significa una mejor calidad institucional. Esto es simplemente lo que quiero decir y después, bueno, escucharé preguntas. Muchas gracias. Ahora le damos lugar al profesor Grisoni. Bueno, yo quiero agradecer también la invitación que hayan pensado en mí para venir y participar de esta mesa. Estoy muy contento de estar acá con amigos de toda la vida y yo estoy muy contento con la reforma. Estoy muy contento porque cuando en el año 1991-92 se discutía el proyecto Levene, el proyecto Levene claramente era, y recuerdo una conversación con Alberto, donde decía, tenemos que apoyar este código. Todos habíamos trabajado durante los años 80 para apoyar el código anterior. Tenemos que estar contentos, no pongamos palos en la rueda. El proyecto tiene que avanzar. Es bueno, conseguimos la oralidad. Sí, pero fijémonos, yo decía, mis críticas iban a cómo quedaba organizada la instrucción. Bueno, no importa, pero esto es un paso adelante. Tenemos que avanzar en esto. La 24050 y la 24121, que fueron de implementación de la ley procesal del Código Levene, no las conocíamos en aquel momento. Yo le dije, y recuerdo haber hablado con Alberto, le dije, sí, tenés razón, lo tenemos que apoyar porque es mejor, es un paso adelante. Claro que no era bueno. Y como miembro histórico de aquel seminario que a comienzos de los 90 dirigían los profesores Sanchinetti y Mayer, yo me sentía muy consternado porque el proyecto del profesor Mayer no había avanzado, pero sí sabía que esto era un paso adelante. Y lo estaba apoyando buena gente también el proyecto Levene. La finalidad con la cual se utilizó, conseguimos una de las justicias de jueces de sentencia más caras de la República Argentina, porque tendrían que cobrar lo mismo que cobran los jueces de instrucción, los jueces de los tribunales orales, y los crearon en tribunales, en jueces con rango de cámara para cobrar un sueldo y para seducirlo de esta manera, y la reforma avanzó. Todo se hizo. Y bueno, fue una manera también en aquel momento de ocupar determinados lugares de poder por parte del poder de turno en aquel momento, ni hablar de la justicia federal. Esta es un poco la historia que todos vivimos, y que llevó en definitiva a la renuncia de León Carlos Sardañán con aquel famoso "se va a llenar de esperpentos la Cámara de Casación". Efectivamente, aquello que se quiso hacer para evitar que el código volviera, es decir, como sabemos, Winter nos viene contando y nos viene diciendo que las reformas son de tres tipos: primera generación, segunda generación y tercera generación. Primera generación son las normas, segunda generación organización, tercera generación tiene que ver mucho la facultad, es decir, en la forma que nos van a capacitar y de qué manera vamos a trabajar. Pero, volviendo sobre aquel tiempo, en aquel momento, ¿de qué forma gente que pensaba que era insuficiente el proyecto Levene, que no era bueno, qué había que hacer? Dos cosas introdujeron al proyecto original Levene y que fueron trascendentes después en el desarrollo. Una es increíble hasta dónde ha llegado y la otra no decía absolutamente nada. Primero, la posibilidad que tenía el juez de delegar la instrucción de la investigación en el Ministerio Público Fiscal. La norma decía, el juez delegará, le faltaba poner cuando le canten las caramañolas, podrá hacerlo, porque no hay ninguna regla clara al respecto. Y la segunda fue la introducción de la víctima, porque no estaba prevista la figura de querellante en aquel código. Un código que nació, el proyecto original no tenía. Y en este momento estamos discutiendo si le vamos a dar vista a la víctima el día de ejecución, cuando ya se cumplió con la pena. El juez de ejecución tiene que hablar con la víctima para incorporarlo o no. Es muy interesante el desarrollo que ha tenido, muy interesante incluso el desarrollo en la historia de la Argentina, que venimos de época de la colonia con querellante y nos hablan ahora de la moda de la víctima cuando lo tenemos desde antes de Cisneros. Entonces ese es un tema para plantear. Entonces en aquel momento la Cámara de Casación se llenó de esperpentos y la jurisprudencia para 1995 había convertido el Código Levene, que era visto, en más inquisitivo que el Código Barrio, porque podía llegar un asunto a dictarse una sentencia condenatoria, y estoy citando acá a un juez, Alfredo Grisoni, de la Cámara de Casación, que había sostenido esto tratando de ser racional, porque el impulso podía haber dado por los jueces solamente hasta llegar a una condena, frente a la jurisprudencia que la Corte había agendado, donde sin perjuicio de que no hubiera acusación en el juicio, igualmente se podía condenar por parte del tribunal. Entonces habían hecho esto, y los cambios son, en ese sentido, el cambio no había significado nada, sino que volvemos para atrás. Cuando lo escucho Horacio hablar, me emociono,
porque pienso que voy a trabajar dentro de poco, espero dentro de poco, en un tribunal que todavía no se creó y que se creó para no funcionar como tiene que ser un tribunal de casación, pero no importa, por la reforma. Pero va a funcionar con un colega que ya está hablando y diciendo que los jueces tienen que trabajar en colegio, que los jueces tienen que trabajar dentro del tribunal oral, tienen que funcionar de una determinada manera, con agenda pautada por personas que van a pensar las cosas de otra forma y que no va a haber estos feudos y esta absoluta irracionalidad por parte del modelo. Entonces me pone contento, eso es un punto de la organización. Pero es cierto que este proyecto, que yo estoy tan contento, carece, como bien dice Veraldi, de algo que es muy importante y que es las leyes de implementación. Porque, y no es crítica lo que uno puede hacer, y la creación yo creo de cargos del Ministerio Público, 1600, 2000, tal vez necesiten más cargos del Ministerio Público Fiscal en la proyección que se pueda llegar a hacer al respecto. Yo no sé cuál puede ser la cantidad, pero si lo tenemos que discutir, y lo tenemos que discutir acompañado de todo esto. Porque cuando el código, como lo decía Horacio, vamos a ir pasando una etapa y vamos a llegar y los jueces no se van a encargar de esto y la oficina judicial, no sabemos cómo va a funcionar la oficina judicial, no sabemos de qué manera se va a integrar, cómo los jueces van a rotar, de qué manera se va a ejercer la superintendencia respecto de todos estos órganos para que puedan efectivamente aceptar el cambio de reglas, porque acuérdense que en tribunales es más difícil cambiar un escritorio de lugar y decirle a tal lado que modificar el Código Penal en algunos aspectos. Entonces es muy complicado eso por las costumbres y cómo estamos acostumbrados a trabajar. Provincia de Buenos Aires, en gran medida, y las estadísticas de Maxi son increíbles, ¿no? Para leer cosas que están pasando, pueden ocurrir. Lo de Provincia de Buenos Aires, reconvertir a los fiscales en lo que habían sido los jueces de instrucción hasta ese momento en la provincia de Buenos Aires no significó nada y no sirvió para nada. Por eso, si el cambio no viene acompañado de la ley procesal, de la ley de implementación que lo va a acompañar, no nos termina de decir nada y lo que tenemos es que trabajar y pensar en función de eso. Y los jueces del tribunal, como decía Horacio, y es esto, ¿cómo se prepara todo eso? ¿Y de qué manera van a llegar a ese momento donde les van a decir, doctor, el día martes a las 3 de la tarde inicia un juicio por el delito X? Acuérdese, agéndelo, téngalo previsto, ¿sí? Y va a estar ahí presente con nosotros y se van a ver en ese momento y ahí les van a venir a contar todo. Todo lo que ocurra antes no va a poder permitir que en ese caso se presente una suspensión de juicio a prueba a último momento que entró por la ventana o un acuerdo de juicio abreviado que se acaba de lograr, che, acá estamos, bien, levantamos el juicio. No. Esa convocatoria de jueces para ese momento se va a hacer con la exclusiva motivación, nada menos, de que lleven adelante un juicio, que estén presentes para conocer y juzgar de lo que van a tener que conocer. Todo lo que tiene que ver con lo anterior, cómo se va eliminando el asunto, donde no hay mérito para acusar y dónde se resuelve por las vías alternativas, tiene que ser resuelto antes, son instancias anteriores. El recurso más escaso que tenemos es el tiempo y el recurso más valioso que tenemos son las personas que tienen que participar en esos juicios para llevarlos adelante, porque tenemos, la semana tiene 7 días, así vamos multiplicando y la cantidad de casos no pueden ser atendidas si no es de una manera que lo pueda resolver, que se pueda resolver de esa forma. Lo que quiero completar con esto, lo que quiero decir con esto, es que ese modelo, aún más allá de la mirada, porque yo sé que la mirada del modelo de los Estados Unidos de Norteamérica, no sé si es muy buena la administración de justicia en ese país. Lo que sí sé es que es más racional que el señor que investiga, que persigue, que impulsa la acción y que decide en este momento no pueda seguir haciéndolo como de hecho ocurre en la justicia nacional y penal, porque el juez de instrucción tiene facultades para hacer esto. Me parece que es mucho más racional y por eso estoy contento con la reforma y avanzar en esta dirección, porque lo que no logramos con el 196, adecuando las costumbres, lo tenemos que imponer normativamente, pero esto tiene que ir acompañado a su vez inmediatamente de una ley que nos explique con claridad cómo se van a funcionar, cómo se va a sortear, de qué manera se va a hacer todo esto, porque si no vamos a tener graves problemas y en lo que hace a la conducción del Ministerio Público Fiscal también. Yo igualmente no creo tanto en esto de los cargos y el oportunismo político y el momento. Incluso, si ustedes ven el artículo primero, que tiene que ver con la que se aprobó en diputados, y respecto de cuándo va a entrar en vigencia el código, y respecto de qué hecho, en senadores, y desde cuándo va a entrar en vigencia, tiene que ver que el código en el momento de las sanciones y todos los hechos anteriores
van a ser, todos sabemos, adecuadamente investigados por los jueces que en este momento los están investigando de manera tan adecuada como los jueces federales que tienen residencia en Comodoro Pi, que trabajan todo el tiempo con AINCO y viven investigando y resolviendo todos los asuntos. Como sabemos, entonces, la oposición dice que sigan investigando en este momento esos jueces, como sabemos todos. Pero hay una regla que dice: la primera, nadie puede ser condenado sin un juicio previo, y enseguida dice, fundado en ley anterior al hecho del proceso. ¿Qué nos está recordando el artículo 18 de la Constitución? ¿El Código Procesal? No, nos está diciendo que tiene que ser en base a un procedimiento que ya estaba previsto y no quieren evitarlo. Pero esto no es una regla constitucional. Esto es una regla de la cual podemos disponer, porque el cambio que hubo de código, del código Obarlo al código Levene, se le permitió al imputado tener la opción para poder modificar el procedimiento y se le da una opción dentro de un plazo y él podía decir: quiero seguir con el código escrito, quiero seguir o no, quiero adoptar el código nuevo, el nuevo procedimiento, y lo podían decir de esa manera. Al principio se fue muy estricto, pero el tiempo fue avanzando, las costumbres también, y después los jueces comenzaron a utilizar el criterio de permitirle al imputado en cualquier momento adoptar el otro procedimiento. Por ejemplo, la gran causa Bulacio terminó de esta manera cuando se optó por pasar del procedimiento escrito al procedimiento oral y concluyó en un juicio. Independientemente de la suerte de esto, pasó de esa manera y se tomó esa decisión. Lo que quiero decir es que esta no es una cuestión constitucional y va a poder ocurrir, aunque lo quieran evitar en este momento, para que claramente sean investigados tan bien como están investigando los jueces federales, todos los delitos, sigan investigando de esta manera, que no pasen a la competencia de esta caterva de personas que están buscando la impunidad, que van a ser designadas a partir del momento que entre en vigencia esta ley. Y a mí yo no tengo tanta desconfianza en eso, porque yo creo más en las personas, creo en los principios. No sé, alguien dijo que cuando uno va a trabajar a la función pública no tiene que dejar los principios y las convicciones en la puerta del despacho. No me acuerdo quién dijo eso, pero yo creo en eso. Y como creo en eso, me parece que a los que nombren, no es por el gobierno que los vas a nombrar, lo que van a hacer. Y en ese sentido, esa desconfianza que puede tener un tinte político de descalificar a la ley procesal, porque no contamos con la implementación, es correcto lo que dice Alberto, yo lo comparto un poco y lo suscribo. No puedo entender cómo se presenta una ley de este tipo, una reforma de estas características, ofreciendo ese flanco de debilidad tan importante para la crítica, y la crítica correcta, yo creo, porque no podemos avanzar para saber cómo se van a organizar los tribunales orales, de qué manera van a trabajar los jueces con funciones de juicio, o los jueces con funciones de garantías, y de qué manera vamos a estar votando, y de qué manera, si no tenemos una ley ya que indique todo esto, por lo menos que le diga, sean los jueces los que organicen esto, sería un desastre, tiene que ser discutida, y de qué manera va a funcionar el Ministerio Público. Entonces, creo que sí hay un déficit importante, ahí es un flanco que no se tendría que abordar. Pero en cuanto a las reformas que estamos llevando adelante, creo que es importante igual. Una cuestión son las obsesiones que uno tiene para poder llegar a ese juicio y para que los recursos se utilicen de la manera que se tienen que utilizar. A mí me parece que vamos a tener que dar una discusión que vamos a dar muchas veces y tiene que ver. Hubo los juicios en flagrancia en la provincia de Buenos Aires, la utilización de la regla del desembarco a nivel nacional, a nivel provincial, de esas prácticas del modelo anglosajón que son las negociaciones, y hasta dónde van a seguir ampliándose las negociaciones. El Código hace una reforma que es sustancial del proyecto para el ámbito nacional, y es permitir que el acuerdo en materia de juicio abreviado no tengan que estar todos los imputados de acuerdo. Es decir, se puede acordar parcialmente y no todos tienen que estar de acuerdo para llevarlo adelante. Acá tenemos que prender un semáforo respecto de lo que esto significa, no porque a mí me parezca mal, porque si vamos a seguir avanzando en materia de facultades que se le van a otorgar al cuerpo de fiscales, a los fiscales en materia de discrecionalidad para el impulso de la acción, que pareciera ser una discusión que históricamente, afortunadamente, la pueden dar conjuntamente, porque generalmente las cuestiones vinculadas al ejercicio y la extinción de la acción penal las tenemos reguladas en el Código Penal. Por una cuestión histórica no tengo ganas de ingresar en eso ahora, pero están en el Código Penal, el artículo 71. Si van a ser reguladas en el Código Procesal, como ocurre en distintas provincias, tendría que ser de esa manera, tiene que estar en el Código Procesal. Pero es un momento histórico para poder hacer todo junto, porque lo tienen ahí, pueden modificar el Código Penal.
con la objeción de Barbagelata del artículo 4 del proyecto de Código Penal, en el sentido de que las provincias igualmente van a tener la facultad de legislar lo que les corresponde en materia procesal, porque nunca delegaron esta función, conforme lo que dispone expresamente en la competencia legislativa el artículo del actual 75, inciso 2. Pero, independientemente de esto, lo cierto es que se produce una modificación importante en materia de lo que son los acuerdos de juicio abreviado, permitiendo que el acuerdo se pueda realizar, no entre todos, sino parcialmente. Esta es una primera cuestión. Lo cierto también es que el acuerdo se va a poder comenzar desde el momento de formalización de la investigación preparatoria. Esto quiere decir que desde el mismo comienzo del asunto se va a poder empezar a trabajar respecto de llegar a lograr una solución por la vía de un acuerdo de negociación de juicio abreviado. Lo que tenemos que estar atentos en cuanto a esto, vamos a suprimir y eliminar etapas de una manera muy veloz. Creo que va a ser más eficiente en ese sentido, pero lo que sí tenemos que estar muy atentos es establecer criterios y parámetros, medidas cautelares necesarias que impidan que todo lo que sea una práctica negociada por parte de los fiscales con los imputados no se convierta en una cosa absolutamente irregular y criminal y en una carnicería. Esto sí lo tenemos que establecer tanto respecto del cuerpo de fiscales como de las pautas y las mínimas condiciones que se tienen que establecer para el abogado defensor que asesora a una persona que va a llevar adelante un acuerdo. Porque pareciera que la manera en que se va a poder trabajar precisamente va a prever, que va a contener ese tipo de cuestiones como necesarias. El modelo acusatorio así va a ser, y a su vez la discusión tenemos que seguir dándola en cuanto a si conviene, corresponde, cosa que yo comparto, que se sigan ampliando y se sigan otorgando mayores facultades al cuerpo de fiscales en cuanto a discrecionalidad y disponibilidad de la acción. A veces me dice, bueno, vos lo que querés es que dependa del Poder Ejecutivo. Sí, yo creo que lo racional sería eso, que dependiera del Ministerio Público Fiscal, que dependiera de manera directa del Poder Ejecutivo. Pero esto no es así porque tuvo una decisión política trascendental en 1994 que indicó que tenía que ser un órgano extrapoder. Igualmente tiene que seguir trabajando en coordinación con los otros poderes del Estado. Y yo no creo que la política criminal, uno cuando piense en cuestiones de política criminal, tenga que pensar siempre que va a ser conducida criminalmente la política criminal, por acción o por omisión. Pareciera que la política criminal, cuando la pensamos, es para que se conduzca de manera adecuada y correcta y atiendo a determinados fines que tienen que hacer a la política toda del Estado, en ese sentido. Y en ese sentido yo creo, de la misma manera que el Código podría haber dado más de sí si no hubiéramos tenido en determinadas posiciones claves para la interpretación de sus normas un conjunto de jueces que por no reformar su mentalidad y por no reformar los usos y costumbres de lo que podía ser en la balanza inquisitivo acusatorio, inclinarse para el lado acusatorio, siguieron concentrando funciones por un problema de deformación y por la falta de organización diferente que esto les podría haber permitido. Yo creo que puede ocurrir que este código funcione sin perjuicio de todas las cosas que podemos tener mejor desde el punto de vista de los hombres. En eso yo sigo creyendo. Y no creo que por más que podamos prever absolutamente todo, tengamos asegurado, no sé, frente a qué administración de gobierno no va a tratar de designar a personas que le son afines, o va a tratar de beneficiar a un determinado sector del cual proviene, o para el próximo cargo de jefe o miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Macri lo va a llamar a Altamira para preguntarle qué candidatos tiene. Es decir, ahí hay un problema que pareciera que frente a cada coyuntura las posibilidades que existen se dan de acuerdo al grupo que ganó una mayoría, y en esto más o menos. Es decir, cada uno sabe cómo le fue en la vida política de la Argentina como funcionario judicial, qué cosas pasó. Entonces tampoco tenemos que tener miedo respecto de esto. Lo que sí tenemos, a ver, en la ideología total que tenemos, todos y cada uno, guarda que no tenga ideología ni piense algo que esté jugado en la vida con alguna cosa, pero que cuando tenga que trabajar, no lo haga pensando como al buen argumento de cuál es el argumento, bueno, no es compañero, no, eso no puede ser un argumento. Es decir, todos tenemos que trabajar y ahí vienen los principios más elementales y básicos para poder mover. Y yo sigo creyendo en la honestidad de la gente y que lo vamos a poder hacer. Pero las leyes de implementación, como dijo Alberto, no podemos dejar de decir que tienen que estar y que tienen que ser sancionadas. Nada más, gracias y me perdón.